Hola, soy Sun Yanyan, ingeniera del Centro de Protección de Humedales Dongying. Estoy muy honrada de ser invitada a darles una charla. Hoy compartiré la experiencia de Dongying acreditada como ciudad humedal. Espero que la información que compartiré sea útil para ustedes. Y ahora voy a compartir en la pantalla mi PowerPoint. Primero, me gustaría presentar la ciudad de Dongying. Dongying es una ciudad costera ubicada en el estuario del río Amarillo, de donde proviene la población china y su gente. También es el hogar del segundo mayor yacimiento de petróleo de China, el campo Shengli. Además, Dongying es la ciudad natal del antiguo estratega chino Sun Tzu, quien escribió el famoso libro El arte de la guerra. Cubre un área de alrededor de 8.000 kilómetros cuadrados y tiene cerca de 2.2 millones de habitantes. Y ha sido acreditada como una ciudad de humedales en octubre en el 2018, resultando en una de las primeras ciudades humedales en el mundo, y todo el proceso duró aproximadamente un año. En marzo de 2017, en respuesta a la resolución de certificación de ciudades de humedales de la COP12, la Administración Nacional de Bosques y la de Pastizales en China, en la oficina de la Convención de Ramsar en China, le dio mucha importancia y empezó la certificación de ciudades de humedales en China de inmediato. También se adoptaron términos más apropiados para China basados en estándares internacionales de la acreditación. Tras la publicación de los criterios, Dongying se preparó para la aplicación y creó el Grupo Líder de Coordinación de la Protección de Humedales de Dongying en julio, con el alcalde como el líder del grupo. En septiembre, la Administración Nacional de Bosques de China reunió expertos para hacer una evaluación central de las ciudades chinas solicitantes. La ciudad de Dongying pasó la selección a nivel nacional y obtuvo la nominación nacional. Y en abril del 2018, el Comité Permanente de la Convención de Ramsar número 54 presentó el informe sobre la certificación de ciudades de humedal. Dongying fue incluida en la lista de ciudades certificadas. En octubre, el COP13 votó para aprobar esta lista. Dongying encuentra muchas ventajas en esta aplicación. Como una nueva ciudad humedal, Dongying es un humedal rico en recursos. La extensión de sus humedales es de 450.000 hectáreas. Dongying ha tomado medidas para proteger los humedales a lo largo de los años. Hay una reserva natural, 5 áreas de protección marina y un parque urbano nacional de humedales, un parque nacional y 9 provinciales de humedales. En el 2013, la Reserva Natural del Delta del Río Amarillo fue parte de la lista de Ramsar. No obstante, todavía enfrentamos muchos retos en este proceso de solicitud. Por ejemplo, para cumplir con el criterio sobre el uso de humedales, teníamos que mostrar evidencia del uso de nuestros humedales. No obstante, el trabajo previo de la Oficina Forestal de Dongying fue protegerlos del uso. Pero eventualmente logramos reunir suficiente evidencia y datos cooperando con
otras instituciones del gobierno, como el caso de ecoturismo de la Oficina de Cultura y Turismo, el caso de la agricultura ecológica de la Oficina Agrícola, el caso de la pesca ecológica de la Oficina del Desarrollo Marino y Pesca, etc. Y en realidad aprendimos una lección de esta experiencia. Como pueden ver, es muy importante establecer una institución de coordinación liderada por el gobierno municipal durante el proceso de aplicación a la acreditación, porque la gestión y protección de humedales involucra muchos departamentos, como la Oficina de Silvicultura, Oficina de Agua y Fuego, Oficina de Protección Ambiental, Oficina de Construcción Urbana, Planeación, etc. Es muy importante la coordinación interinstitucional para recopilar información pertinente y crear una fuerza unida. Además, la consultoría de un equipo profesional también es necesario. Durante la aplicación, colaboramos con el profesor Zhang de Universidad de Silvicultura de Beijing. El profesor Zhang tiene mucha experiencia en la protección de humedales y el desarrollo de reservas naturales, y él y su equipo nos ayudaron a clasificar nuestros datos y casos según diferentes criterios y proporcionan consejos valiosos. Y, por supuesto, nos beneficiamos mucho de la acreditación Ciudad Humedal. Aquí, dos ejemplos importantes. Primero, internacionalmente, ser certificada como Ciudad Humedal ha aumentado la popularidad de Dongying y la reputación en el campo de la protección de humedales, atrayendo atención y recursos y ayuda a nivel internacional. Por ejemplo, este agosto, nuestra reserva natural ha sido declarada exitosamente como Patrimonio Natural Mundial. Este año estamos llegando a un acuerdo con el Banco Mundial para en un proyecto de protección ecológica y nos prestarán cientos o millones de RMB para restaurar nuestros humedales mediante el monitoreo de biodiversidad y otros proyectos. Y en segundo lugar, a nivel local, la acreditación nos motiva a seguir mejorando el desarrollo de una ciudad humedal. Desde 2018 emitimos las regulaciones de protección del humedal de Dongying, Reglamento de Protección de la Zona Costera de Dongying y el Desarrollo de la Ciudad Humedal de Dongying. Mason, protección legal sistemática de humedales. Hemos empezado a valorar el mejor uso de los humedales y explorar métodos para realizar el valor de productos ecológicos. En 2022 nos convertimos en piloto nacional de el sistema de valor de productos ecológicos. Una de las tareas clave del piloto es explorar el uso sabio de los humedales. También implementamos un plan especial para la ciudad humedal, para lograr una integración orgánica de la ciudad y los humedales. La tasa de cobertura verde en el área urbana está ahora en 44.1%.
El parque de Urber abarca 25,7 metros cuadrados. Hoy en día nuestro entorno ecológico urbano sigue mejorando y la felicidad y satisfacción de las personas siguen aumentando. Por lo tanto, nos hemos beneficiado realmente de la acreditación de humedales a nivel internacional y nacional. Y nuestros esfuerzos valieron la pena. Bueno, aquí está todo mi contenido para hoy y gracias por escuchar.